En una de las sesiones pasadas estuvimos hablando de cómo copiar este triángulo utilizando la herramienta de compás. Por aquí, colocar este lado y este es el mismo que AC. Utilizando otra vez compás, podíamos copiar las medidas de los otros dos lados y lo que se obtenía era un triángulo de este tipo. Este triángulo tiene la particularidad en la que todos sus lados son iguales al original y también todos sus ángulos son iguales. No importa lo que yo mueva en este modelo, en este diagrama, la propiedad se mantiene. Los dos triángulos son congruentes, es decir, tienen tanto sus lados como sus ángulos con la misma medida. Ahora bien, si solo tomamos en cuenta dos de los lados, es decir, vamos a suponer que queremos que el triángulo solo tenga, que vamos a construir un triángulo que solo tenga iguales dos de los lados de este triángulo. Por ejemplo, si quito este círculo, DE es igual a AC. Entonces puedo trazar otro segmento como este. DF es igual a BA, porque la circunferencia sobre la que lo construí tiene como radio BA. Entonces, de hecho lo podemos comprobar aquí. Este triángulo que estoy construyendo, el triángulo de FE, tiene dos de sus lados iguales con el triángulo ABC. Sin embargo, vemos que estos triángulos no son congruentes. A simple vista no son congruentes y además cuando medimos sus ángulos, de hecho no comparten ni un solo ángulo. Y la medida de su tercer lado además es diferente. A medida que yo muevo este punto de aquí, vemos que obtenemos diferentes triángulos. Por ejemplo, este es uno, si muevo aquí este es otro triángulo. Todos comparten solamente dos lados, pero no son congruentes al triángulo ABC. Bien, la idea de congruencia de triángulos, que fue uno de los videos que les dejé en Khan Academy, es de distinguir cuáles son las condiciones necesarias para que un triángulo sea congruente a otro triángulo dado. Es decir, la primera que tenemos, que ya lo había comentado en una sesión, es el criterio de los tres lados. Si un triángulo tiene sus tres lados iguales a otro, entonces ese triángulo es congruente con el otro triángulo. La idea de discutir acerca de los criterios de congruencia se basa en las condiciones que son requeridas, o bien los elementos que requerimos de un triángulo para poder afirmar que otro triángulo va a ser congruente a este primero. Para eso vamos a ver otro ejemplo en el cual veremos un criterio más de congruencia. En este ejemplo tenemos ABC, es este triángulo que ya tiene sus medidas marcadas, y ahora voy a construir un triángulo que tenga igual estos dos lados marcados de rosa y este ángulo entre ellos. Una forma de trasladar ángulos es construir paralelas. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar esta recta que sea paralela a esta y otra paralela a este lado y que también pase por el punto D. Aquí entre estas dos rectas se va a formar un ángulo, el ángulo que está conformado por esta abertura. Y si sobreponemos el punto D con el punto A, vemos que empíricamente ese ángulo es el mismo. Pues lo único que hemos hecho es trasladar rectas que tengan la misma inclinación que esos dos segmentos. Recuerden que las rectas paralelas son rectas que tienen la misma inclinación. Ahora, vamos a usar la herramienta de compás para construir un círculo de radio AC y que tenga centro en D. De este modo, el segmento DE tiene la misma medida que AC. De manera similar, vamos a trasladar el segmento AB por aquí. Y el segmento DF tiene la misma medida que AB. Sería bueno que ustedes vayan copiando esta construcción y vayan verificando que esto se cumple por construcción, estos dos van a ser iguales. Y construimos el triángulo DFE, está aquí.
Ahora, este triángulo, si lo pongo aquí, vemos que coincide con el triángulo ABC. Eso es una forma visual de notar que este triángulo que acabamos de tener, el triángulo DFE, es congruente con el triángulo ABC. Y observen, tienen que ser muy cuidadosos en observar las condiciones iniciales con las que partimos. Solo copiamos estos dos lados y el ángulo que estaba en medio de estos dos. ¿De acuerdo? O sea, solo copiamos esos dos y lo que resulta es un triángulo que también tiene los mismos tres ángulos y además tiene el tercer lado igual. A diferencia del caso anterior en el que copiamos solo dos lados sin el ángulo, obteníamos un triángulo que no necesariamente era congruente con el primero. En este caso sí, este triángulo es congruente con este. Esto quiere decir que hemos obtenido otro criterio de congruencia, el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Esto se ve como una relación de condicionalidad. Si dos triángulos comparten dos lados iguales, es decir, este con este y este con este, comparte un par de lados iguales, y el ángulo entre ellos, entre esos dos lados, también es igual, entonces los triángulos son congruentes. Es importante notar que que aquí estamos haciendo énfasis en que el ángulo que sea igual es el que está entre esos dos. Si tomamos otro ángulo que no sea el que está entre los dos ángulos, puede ser que no tengamos un triángulo congruente, que sería bueno explorar este ejemplo también. Bien, ahora vamos a observar qué ocurre con el ejemplo que mencioné anteriormente, es decir, vamos a construir un triángulo que tenga como lados iguales estos dos y que el ángulo parecido, el ángulo que queremos copiar es el alfa, el que está aquí, no es el que está en medio, y veremos qué ocurre. Para eso vamos comenzando a construir el ángulo. Siempre empezamos con el ángulo. Vamos a construir una recta paralela a este segmento, que en algún punto cualquiera sobre el plano, y luego hacemos la otra recta paralela por acá. Recuerden, este paso es importante porque así hemos copiado el ángulo. Estas dos rectas forman el mismo ángulo. Y ahora vamos a usar la herramienta de compás para acá, copiando este lado y lo centramos en D. Entonces ya tenemos el primer lado de nuestro nuevo triángulo, que es DE, mide lo mismo que AC, y también este ángulo que tiene por acá va a medir lo mismo que el que está aquí, el alfa. Ahora, ¿cómo lo hacemos para copiar el otro lado? Sabemos que este otro lado, EE, es el vértice del triángulo del cual sale este lado. Entonces usamos la herramienta de compás y lo colocamos aquí. Entonces, dependiendo del círculo que hayamos hecho, por ejemplo, lo voy a modificar un poco el triángulo. Por ejemplo, aquí. Puede que ahorita se vea un poco confusa la imagen, pero voy a marcar estos dos. Ups. Y voy a construir dos triángulos. Vamos a construir el primero de naranja. Bueno, este va a ser naranja y el otro va a ser celeste. Ups. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, voy a usar esta por aquí. No, vamos a dejarlo así. Hay dos triángulos aquí. Está este de aquí, el celeste, que lo podemos ocultar por un momento. Y el naranja. ¿Sí? Dependiendo de a cuál queremos prestar atención. A ver, vamos a mostrar que se ve aquí el tipo de objeto. Y aquí están los dos. Ahora vamos a ocultar, por ejemplo, el celeste. Y lo que observamos es que este triángulo sí es parecido a este. No. O sea, se sobreponen. Eso quiere decir que el triángulo naranja es congruente
con el triángulo gris con ABC. Por un lado, quiere decir que esto sí nos permite obtener un triángulo congruente. Sin embargo, también podemos obtener el celeste. Vamos a medir los lados de este triángulo para que observen a qué es lo que quiero llegar. DE mide lo mismo que AC. DG mide lo mismo bueno, de hecho DG no mide igual que nada. DG no mide lo mismo que AB. Y GE sí mide lo mismo que DC. Y además, por la forma en la que lo construimos, comparten un ángulo. Comparten el ángulo delta. Delta es igual a alfa. Los voy a marcar de rosa. Este rosa y este también. O sea, lo que observamos es que este triángulo que se obtuvo aquí de eje sí comparte dos lados y este ángulo que está aquí. Sin embargo, no es congruente. Es decir, el hecho de construir un triángulo que tenga los mismos dos lados y un ángulo que no sea el que está entre ellos dos, no garantiza que el triángulo resultante sea congruente, a diferencia del caso anterior. Por eso es importante establecer las condiciones precisas. Por ejemplo, hace rato dijimos que el ángulo tenía que ser el que está entre los dos lados, es decir, este tiene que ser el ángulo igual. Si usamos otro ángulo igual como este o este, el resultado es un triángulo que no necesariamente es congruente como el que tenemos acá. Es decir, este no es un criterio de congruencia, solo el LLL, el de los tres lados, y el de dos lados y un ángulo que está comprendido entre ellos. ¿Qué podríamos explorar adicional? Observen que esto se cumple, aunque yo mueva este triángulo. Por ejemplo, aquí sí obtenemos un triángulo que es congruente, ¿no? Es importante que repitan esta construcción y vayan revisando cuándo esto sí es congruente y cuándo no. Por ejemplo, aquí seguimos teniendo un triángulo congruente y por ejemplo, aquí, en la forma en la que tengo este triángulo, ya no es congruente, este ya no es congruente. Sin embargo, observen que sí se mantiene que estos dos lados son iguales a estos dos y el ángulo rosa siempre es igual, independientemente de si el resultante es un triángulo congruente o no, pero se mantienen las condiciones que queríamos que se cumplieran. Ahora, ¿cuál va a ser su tarea? Van a construir un triángulo cualquiera, marquen sus ángulos. Si pueden, incluso pueden copiar este triángulo que está acá. Es decir, es un triángulo cualquiera, marcamos sus... Acuérdense que para obtener sus ángulos, por si alguno no lo sabe todavía, aquí en la herramienta de ángulo le hacemos clic al triángulo y es importante que el triángulo esté formado con la herramienta de polígono, no solo haciendo tres segmentos. Si yo solo hago tres segmentos, como esto solo son tres segmentos, GeoGebra no lo reconoce como triángulo y entonces ustedes no van a poder hacer ni los ángulos ni el perímetro. Ahora bien, sobre la tarea, tenemos un triángulo aquí, vamos a copiar, vamos a dejar lo voy a colorear todo de gris, para que se distinga. Y lo que vamos a hacer es marcar algún lado, por ejemplo este, de rosa, y estos ángulos que están sobre el lado, por ejemplo estos. Su tarea va a ser, tenemos estos ya marcados, y lo que van a hacer es construir un triángulo que sea
que tenga este lado igual y que también tenga estos dos ángulos iguales. Recuerden que para trasladar, que lo primero que tienen que hacer es construir los ángulos o construir uno de los ángulos. Por ejemplo, pueden trazar una recta paralela por aquí y para trasladar el otro ángulo, bueno, tendrían que tomar en cuenta que D es como el homólogo de B, es decir, es el otro B. Este va a ser el vértice B del otro triángulo. Entonces por acá, lo voy a hacer ahorita con lápiz. Por acá tendrían que trazar otra, bueno, es que ya fue, otra recta, una recta paralela. Pues ustedes tendrían que ver para qué recta deben tomar como paralela para trasladar los dos ángulos y luego trasladar el otro lado de aquí. Lo que quiero que hagan es hagan esa construcción, es decir, el otro triángulo que se forme aquí debe tener congruente. Este lado debe medir siempre lo mismo que este y sus dos ángulos tienen que ser iguales a estos rosas. Tomen en cuenta que no deben, que cuando se mueva la construcción, eso se debe mantener siempre como en las otras dos construcciones anteriores. Y analizar si eso puede constituir un criterio de congruencia, es decir, si el triángulo que construyan es congruente a este, o a lo mejor tiene un ángulo, el otro ángulo, el tercer ángulo es igual, o a lo mejor uno de los lados no es igual. La idea sería que ustedes discutan o bueno, que establezcan si es o no un criterio de congruencia, es decir, si construir un triángulo con este lado y los ángulos que están sobre este lado garantiza la obtención de otro triángulo congruente.